Ya, usted está, Hola, senador. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Buenos días, presidente. Buenos días, senadores. En esta oportunidad no hay cuenta. No hay asuntos para cuenta. Lo que sí tenemos una propuesta de Jimena Contreras del Ministerio de Economía respecto de una de las materias abordadas ayer, particularmente lo que es derecho a retracto. También tenemos como Secretaría preparado un borrador de lo que podría ser el oficio que solicitado por algunos senadores y acordado por la Comisión para ser enviado a la Comisión del Mercado Financiero en relación a lo que es seguros contra antifraudes y la correcta interpretación que deberían hacer todos los bancos sobre las últimas modificaciones a la ley sobre protección de los consumidores en relación a lo que es responsabilidad por el fraude y otros ilícitos por el mal uso de medios de pago. No sé, usted, presidente, decide en qué orden vamos a ir analizando las materias pendientes o si seguimos avanzando con los distintos numerales del proyecto. El presidente tiene su micrófono apagado. Les digo que sigamos avanzando en la indicación que quedamos ayer. Ya. Presidente, ¿Ya? Jimena. yo a las 10 voy a tener que retirarme, voy a tener una reunión de comité después del espectáculo de ayer. Usted comprenderá que tenemos que ser capaces de construir una tabla decente con los proyectos que le importan a la ciudadanía. Sí. Yo está espero que fácil se eso, ¿eh? incorpore el proyecto que despachó la comisión mixta. Para eso Con necesitamos los votos de los comités, presidente, y es clave que el comité de RN dé su acuerdo. Creo que de verdad es impresentable lo que está pasando y el espectáculo de ayer que advertí en comité, lamentablemente nos deja muy mal. una sugerencia, senadora, porque se están fijando tablas para los distintos días. Y es absurdo que si no se despacha la tabla de un primer día, se pasa al segundo día sin haber. Entonces, debería haber Ahora un no, orden correlativo de los proyectos, ir avanzando. Así era por lo menos antes, ir sí, avanzando en ese Dígale, orden. oiga, hay que decirle al vicepresidente que nos ayude en eso. sí, dile al vicepresidente, Vamos a hablar con él. ok, Entonces, la tabla debería tener un orden y se va avanzando el mismo orden de acuerdo a lo que se puede ir despachando en las distintas comisiones. sí, Perdón, en las distintas sesiones de sala, porque lo absurdo es que se fijan tablas para distintos días, no se alcanzan a ver los proyectos de un día y se pasan los del día siguiente. cierto. Perfecto. Bueno, Pedro, entonces estamos en la indicación número. Claro, ayer vimos dos puntos. Uno que fue con un debate un poco más largo en relación al artículo tercero bis sobre el derecho a retracto. Y como les comenté al comienzo, Jimena Contreras tiene una propuesta de redacción. Ah, perfecto, que la lea entonces. ¿No la pueden enviar para tenerla en pantalla o la pueden poner en pantalla? Sí, lo que pasa es que la envió recién. Nosotros tenemos, Jimena, tenemos la que nos enviaste anoche. No sabemos no sé si tiene muchas Sí, diferencias. sí, tiene un par de diferencias, pero si quieres, acabo de enviarte por el WhatsApp Sí, la final. ¿La puedes No mandar, sé si Jimena? Sí, por supuesto. No, también se las puedo leer si quieren, Y pero también tú puedes me compartirla, avisan. Jimena, puedes Mándale compartirla. al WhatsApp la puede igual. compartir también. Va, va. La puedes compartir en Zoom también. Sí. Ya. Un segundo.
Todo esto en relación al artículo 3º, letra B, sobre el derecho a retracto, distinguiendo lo que es servicios y lo que es productos. ¿La pueden ver ahí? Sí. Perfecto. Ahí está. ¿La puedes explicar? No sé si Sí, lo lo principal es que se contienen 3 elementos que fueron los que ustedes pidieron en la comisión de ayer. Lo que pidió el senador Arboe y el senador Elizalde relativo a que se distinguiera precisamente que se trataba de una excepción en materia de los servicios y que se separara lo relativo a los bienes y productos en una parte separada para evitar la confusión que si estaba contenido todo en el mismo inciso. Adicionalmente, en lo referente al reglamento que podía dictar el Ministerio de Economía, para también recoger las sugerencias de la senadora Rincón, se establecieron ciertos parámetros en los cuales se podía incluir determinados bienes en este reglamento. Para eso se tomaron determinadas características que estaban incluidas en la normativa del derecho comparado que nos envió la senadora, así que creemos que de esa manera queda mucho más circunscrito a qué tipo de bienes nos estamos refiriendo y cuáles son las obligaciones que tienen el proveedor de informar esta exclusión a los consumidores. ¿La leo o la Procedamos a leerla. Ya, voy a leer el numeral, la letra B. En los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, solo en el caso de la contratación de servicios, el proveedor podrá disponer lo contrario, lo que deberá ser informado expresamente al consumidor antes de la suscripción del contrato y pago del precio del servicio. En los bienes o productos, un reglamento expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo regulará aquellos respecto de los cuales excepcionalmente no se podrá ejercer este derecho por tratarse de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, o hubieran sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor, o se trate de bienes de uso personal. En tal caso, el proveedor deberá informar al consumidor sobre dicha exclusión en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del producto. Para poner término bilateralmente al contrato, el consumidor podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita señalada en el artículo 12A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho a retracto cuando el bien materia del contrato se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. En cuanto a la devolución del pago, el inciso señala, si el consumidor ejerciera el derecho consagrado en este artículo, el proveedor estará obligado a devolverle las sumas abonadas sin retención de gastos a la mayor brevedad posible, y en cualquier caso, antes de 45 días siguientes a la comunicación del retracto. Tratándose de servicios, la devolución solo comprenderá aquellas sumas abonadas que no correspondan a servicios ya prestados al consumidor a la fecha del retracto. En ambos casos, antes de la celebración del contrato y pago del precio del producto, el proveedor deberá informar al consumidor el plazo de devolución de los abonos. Presidente. Senadora Rincón.
Ya, primero, sí, efectivamente se recoge parte de lo que yo mandé como el derecho comparado. El derecho comparado es claro y establece cuáles son los bienes o servicios objeto de retracto. Aquí hay una mención más bien genérica que sigue dejando el reglamento expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la regulación de aquellos respecto a los cuales excepcionalmente no se podrá ejercer este derecho por tratarse de y establece las categorías. Y además hace una mención en el inciso 1, 2, 3, el tercero creo que, en que dice no podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien material del contrato se ha deteriorado por hecho imputable al consumidor, que es una mención bastante genérica y subjetiva. Me preocupa. Eso, presidente. Presidente, otro Sí, elemento. adelante, senador Arboe. Sí, no, yo valoro mucho, creo que está en general bien, comparto lo que dice Acero Rincón. Un punto que me surge es que, dada la experiencia, quizás debiese ponerse en la ley alguna obligación que establezca cierta proporcionalidad en la publicidad de la información a la cual está obligada el proveedor que no dará derecho al retracto. Para decirlo de otra forma, que no sea en letra chica. Que en definitiva, cuando yo me meto en una página de una empresa, pueda distinguir entre una empresa y otra, de acuerdo a si tiene o no derecho al retracto, por ejemplo. Y se sepa inmediatamente, este producto o esta empresa no acepta derecho al retracto. Y en ese minuto uno tiene cierta claridad de cuáles son las condiciones en las cuales está comprando. Insisto, porque puede ser muy atractiva la oferta. Es decir, mire, sabe que el producto en la empresa A vale 100 y en mi empresa vale 12, evidentemente la gente se va para allá. Pero si el de 12 dice no hay derecho a retracto, bueno, probablemente alguien pueda decir, ¿sabéis qué? Prefiero tener derecho a retracto. Es un poco lo que pasa con el tema de los hoteles, cuando está obligado a poner cuando es no reembolsable, ¿no? Cuando uno ve que dice la tarifa puede ser más baja, pero dice no reembolsable, grande, a efecto justamente de que no haya esa duda. Que el no reembolsable es más bien la expresión hotelera del no derecho al retracto, digamos. Presidente, si me permite. Sí, adelante, director. En la línea de lo señalado por el senador Arboe, existe en otras disposiciones de esta misma ley la posibilidad que sea el mismo consumidor el que dé el consentimiento previo en relación a este tipo de condiciones que operan de forma específica. Y eso básicamente se traduce en cualquier medio físico o tecnológico y que incorpore que sí acepta las condiciones o está de acuerdo con que no hay un reconocimiento respecto del derecho al retracto para el producto específico. Estamos hablando aquí de servicio o producto, dependiendo, y por tanto sería bueno que el consumidor tome conocimiento digo, al momento de adquirirlo, Exacto. que no le asiste el derecho al retracto, que es la regla general. Porque las brechas de información del consumidor, las asimetrías son mayores. Por eso que ese consentimiento específico de forma digital es muy simple y muy efectivo. O sea, el consentimiento digital es fantástico, es estupendo, es mucho más rápido, etcétera, y efectivamente yo puedo perfectamente, de manera voluntaria, decirle, ¿sabe qué? Yo estoy disponible para arrendar esta pieza, que es más barata, pero sé que no tengo derecho a retracto, porque no es reembolsable. Y eso lo hago yo con consentimiento, pero tengo que saberlo. La preocupación que tengo yo es que se vaya, en el caso de los productos, o de servicios, en el caso de los productos, vaya a ofrecer un producto cuya oferta de precio puede ser muy atractiva, pero no establezca esta condición de decir no hay derecho a retracto. Entonces, que se ponga alguna regulación, algo que haga mención, como ahí dice, que tendrá que informarlo. No sé, uno podría decir que tendrá que informarlo de manera, no sé, explícita, alguna forma un poquito más, que obliga un poquito más a no ser en los clasificados, digamos, ¿no? Sino para decirlo fácil. Pregunta, porque es evidente que esta norma es un avance respecto de lo existente. La pregunta conceptual es ¿por qué solo se excluye por algunos bienes y servicios, perdón, algunos bienes o productos? A ver, al revés. Actualmente el proveedor siempre puede informar
y oponerse al derecho a retracto. Más bien, puede oponerse al derecho a retracto y para eso debe informar al consumidor. Y aquí se está diciendo que en el caso de los bienes y productos ya no va a ser así, salvo los que están exceptuados en el reglamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se aplica el mismo criterio respecto de los servicios? ¿Cuál es la razón para que los servicios siempre exista la posibilidad de que el proveedor pueda oponerse? Conceptualmente, ¿cuál es la razón? Y si existen otras legislaciones esa misma distinción. Si es posible que el director del CERNAC o alguien del gobierno, que son autores de esta indicación, y reitero, es un avance respecto a lo existente, pero la pregunta es ¿por qué un avance tan acotadito? ¿Por qué no también en el caso de los servicios? Hay una razón conceptual para señalar que en el caso de los servicios procede el derecho del proveedor a oponerse al derecho de retracto del consumidor, informándolo anticipadamente. Presidente. Sí, adelante, señor. ¿Uriarte está o no? Aprovecho de saludarlos a todos. Bueno, quizás el director después me puede complementar de mayor manera, pero esta distinción no tiene otra razón que la naturaleza de la contratación. En el fondo, los servicios contratados pueden ser tan amplios como la imaginación, las relaciones entre el proveedor de un servicio determinado y su cliente. Lo que se establecía en la ley, yo diría que en la legislación vigente, esta necesidad de mantener cierta libertad de los servicios para que puedan ponerse de acuerdo entre el proveedor y el cliente, contaminó a los bienes. ¿Ah? Y algo que parecía ser razonable respecto a decir, bueno, dado que el servicio es una cuestión más individual, más personal, que se ponen de acuerdo, que sea el oferente el que le pueda decir, en este servicio particular, una vez que tú lo contratas, no te puedes retractar. Y eso como que contaminó a los bienes, que son una relación más objetiva, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora es distinguir esas dos cosas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la legislación comparada y la que nos aportó la senadora Rincón, la necesidad de hacer un listado más taxativo en la ley obedece precisamente a que no se hace esa distinción. Nosotros vemos listados que hacen en España y en Colombia, que son en particular las dos cosas que vimos ayer con la senadora. La mayoría de lo listado dice relación con servicios más que con bienes, por la complejidad misma de la relación contractual a propósito de un servicio. Entonces, lo que nosotros creemos es que separando lo que son los servicios de los bienes en cuanto a los bienes se hace más fácil hacer esta distinción. Quizás, obviamente, el director Lucas va a poder complementar de mejor manera, pero esa es la razón. Director, no sé si puede complementar algo más. Bueno, efectivamente, en sistemas comparados existen algunas excepciones respecto a servicios, por ejemplo, en materia médica, ¿cierto? Todo lo que dice relación con la salud y servicios que tienen otras naturalezas, características que son especiales. Adicionalmente, la Ley de Protección al Consumidor contempla de forma expresa la garantía de los servicios y otorga un plazo que es dispositivo si es que el consumidor no establece un plazo mayor respecto a la responsabilidad por los servicios, la calidad de los servicios. Obviamente que los servicios tienen una naturaleza muy disímil, estamos hablando de prácticamente todos los mercados, muy transversal. En materia financiera está absolutamente recogido ya la Ley de Protección al Consumidor, por tanto nosotros entendemos que hay que hacer un estudio bastante más profundo respecto de la naturaleza y de la idoneidad de algunos servicios para poder establecer una norma de este tipo, pero sí existen legislaciones que lo contemplan en forma amplia. Mire, hay distintas técnicas legislativas, pero sí hay exclusiones en sistemas comparados, y yo creo que eso requiere al menos de una discusión más profunda o de normas de rango infralegal que puedan determinar la distinta naturaleza de estos servicios al momento de determinar si efectivamente se le va a aplicar este retracto de forma genérica, que evidentemente tiene algún riesgo de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Y volviendo a otro tema, presidente, aprovechando la intervención y por su intermedio,
nosotros podríamos trabajar en una redacción en torno a lo que plantea el senador Arboe, y recogiendo lo que establece el artículo 32 de la Ley del Consumidor, que se refiere a la contratación a distancia, y se refiere básicamente de que el proveedor debe informar de manera inequívoca, fácilmente asequible, y ahí se puede incorporar que sea de forma específica, que toma conocimiento de que no existe el derecho a retracto cuando, por las razones de la naturaleza de los productos y servicios, esto sea así. Perfecto. Perfecto. Presidente. Punto y después le doy la palabra, tengo un punto y después le doy la palabra a la senadora Rincón. La información, perdón, el que no haya derecho de retracto debiera ser informado por el proveedor de manera destacada. Porque evidente cuando, por ejemplo, la gente compra en internet y salen las condiciones, no sé, saber como una pestaña así, y hay que apretar un clic, se aceptan las condiciones de la compra, etcétera, y nadie lo lee, esa es la verdad. Estamos hablando además de documentos que son muy extensos. Entonces, a mi entender, casi al lado del precio debería decir, esta compra no tiene derecho a retracto. Eso es. De manera tal que la persona esté informada en ese momento que no hay derecho a retracto. Y lo mismo respecto de los catálogos. Los catálogos debieran decir, compras realizadas sobre la base de este catálogo no tendrán derecho a retracto, y de manera destacada, para que efectivamente el consumidor cuente con ese elemento de información al momento de tomar una decisión. Porque no vaya a ser que finalmente aparezca en una letra chica perdida por ahí, y después cuando el consumidor quiere ejercer el derecho a retracto, se informa recién que no lo tiene en este caso. Entonces creo que hay que establecer en la ley una regulación que exija que esta sea una información destacada para que el consumidor esté efectivamente informado respecto a que cuando compra ese servicio en particular o ese bien que está excluido conforme al reglamento, no hay derecho a retracto. Senadora Rincón. Ya. A ver, presidente, primero yo agradezco y valoro lo que se ha avanzado y ha recogido el ministerio. Dos preocupaciones. Una, tanto en la norma colombiana como en la norma española, se establece la posibilidad o la imposibilidad, perdón, de retractarse cuando se ha empezado la prestación de servicios. O sea, en ese caso es imposible el retracto. Y nosotros en la norma que estamos recogiendo en nuestra legislación, dejamos la imposibilidad de retracto absoluta en el caso de servicio. Y yo creo que debemos revisar el derecho comparado en materia de servicios, porque José Luis tiene un punto. Efectivamente, en el caso de los servicios está listado, pero también está listado, y yo me fijé en lo que ustedes recogieron en el caso de los bienes, las hipótesis que ustedes pusieron, y faltan dos, ¿ya? Entonces yo haría un esfuerzo mayor, presidente, en el ámbito de los servicios, porque creo que queda demasiado absoluto como lo tenemos nosotros, a diferencia del derecho comparado, y en el caso de los bienes, revisaría el tema de la fluctuación de precios, que no lo recogieron ustedes, no sé por qué, a lo mejor hay alguna explicación, y otra hipótesis que recoge el derecho comparado, que no es menor, y es el tema de los productos que están, ellos le llaman, no me acuerdo si es como precintados o Descintados, sí. ¿No es cierto? En el lenguaje de ellos, pero en el fondo son aquellos productos que si tú les rompes el embalaje, pierden o quedan expuestos, que no está considerado por nosotros. Entonces, y creo que hay otra modalidad, otra más, que cuando se mezclan los productos, no me acuerdo bien porque la vimos ayer, pero yo les pediría, porque creo que de verdad se ha avanzado, yo les pediría que hagamos un esfuerzo mayor en servicios, porque aquí queda absoluta, no hay posibilidad, y el derecho comparado sí recoge situaciones específicas donde no es posible el retracto, y en materia de servicios de bienes yo le daría una vuelta, pero de verdad reconozco el esfuerzo y se valora, pero creo que podemos ser aún más específicos. Presidente. Quisiera hacer un comentario brevemente. Miren, en la actual ley del consumidor, me parece, en el 17 de letra G, o sea, los proveedores deberán informar
la carga anual equivalente en toda publicidad de operaciones de crédito en que se informe una cuota o tasa de interés de referencia y se realice por cualquier medio masivo o individual. En todo caso, deberán otorgar a la publicidad de la carga anual un tratamiento similar a la de la cuota o tasa de interés de referencia, en cuanto a tipografía de la gráfica, extensión, ubicación, duración, dicción, repeticiones y nivel de audición. Entonces podría perfectamente establecer una norma de estas mismas características respecto de cuando no, para informar más bien cuando no existe derecho a retracto. Eso es lo primero. Lo segundo es que si va a haber un reglamento que va a excluir de determinados bienes que por su naturaleza o los otros casos en que se pone la ley no existe derecho a retracto, la pregunta es ¿por qué no hacer lo mismo con los servicios? Señor José Luis, le doy la palabra, perdón. Sí, muy en la línea de lo que decía usted en la primera parte de su comentario, presidente. Yo creo que perfectamente en la última parte de este artículo propuesto podemos hacer una referencia a que tiene que ser en la forma y hacer referencia al artículo determinado, ya sea al que leyó usted recién o al 31, 32, creo que es el que hacía referencia el director, para establecer con precisión la forma en que se debe informar. Yo creo que haciendo ese link debe informar expresamente antes de la firma del contrato y pago del precio de la manera establecida en el artículo 17 de esta misma ley o 32 de esta misma ley. Yo creo que eso avanza bastante. Y respecto de los reglamentos, yo sé que la primera interpretación cuando se hace referencia a un reglamento es que queda de alguna manera en menor nivel y que eso podría significar una desprotección para los consumidores porque no queda grabado en piedra en la misma ley. Pero yo creo que eso tiene otra cara, que es también en beneficio de los consumidores. Sobre todo el comercio online muta de tal manera que la agilidad de respuesta del fiscalizador y del regulador a través de un reglamento no es solamente para ir añadiendo productos que se excluyan, sino que también puede ser para ir sacando productos que se excluyan. Porque uno se va dando cuenta que a través del comercio online, que la oferta que se hace por distintos medios, eso no se está velando adecuadamente. La existencia de un reglamento permite esa también mayor protección, o sea, esa más oportuna protección al consumidor, no solamente dejándolo a través de la ley. Yo le quiero poner un ejemplo. Nosotros hemos conversado acá largamente de la necesidad de que se informe de que no hay derecho a retracto. Bueno, está el SENAC y, o sea, el Ministerio, y con el SENAC hemos conversado mucho y estamos, no quiero mentir, no sé si ya está listo o falta poco, un reglamento respecto a compras online. Y en ese reglamento está establecida la necesidad de informar oportunamente el stock disponible, los tiempos de despacho y si es que existe derecho a retracto o no, antes de que se haga el clic de pagar el precio. Y eso en el reglamento, que es un avance para los consumidores, se está haciendo mucho más rápido de lo que puede demorar la tramitación de una ley. Entonces, yo entiendo la necesidad de dejar los principios en la ley, pero creo que establecer en el reglamento cuáles son los bienes no solamente le quita defensa al consumidor, sino que puede ser una herramienta muy útil precisamente para hacerla más eficiente. Bueno, efectivamente también está el artículo 37, que señala que en toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de este la siguiente información: el precio al contado del bien o servicio de que se trate, el que deberá expresarse en tamaño igual o mayor que la información acerca del monto de las cuotas que se refiere a la letra D. Entonces ahí también se hace referencia. El 17G, la gracia que tiene es que se refiere no solo a la información impresa o la información que se puede entregar a través de la pantalla de un computador, de un tablet o lo que sea, sino que también habla dice, ubicación, duración, dicción, repetición y nivel de audición. O sea, también se refiere a información que se entrega a través de teléfono o a través de mensaje radial, en fin. No solo la que se puede leer, la que se puede ver,
a través de la vista, valga la redundancia, sino que también la que se percibe a través de la audición. Entonces, mucho más completa. Y obliga a que sea destacada de tal manera que el consumidor después no pueda alegar de que no está informado. Al contrario, se da garantía de que está informado. Sobre el tema del reglamento, yo hice otro punto, que no es precisamente el de la senadora Rincón, compartiendo el de la senadora Rincón, pero entendiendo que, bueno, que hay una propuesta del gobierno y en esa base en la cual nos tenemos que mover, que plantea que sea el reglamento el que determina cuáles son los productos o bienes que se excluyen del derecho a retracto. Y es, ¿por qué no aplicar el mismo criterio para los servicios? ¿Por qué no dejar que el derecho a retracto sea una regla general para bienes, productos y servicios, y lo que se excluye en el reglamento para ambos casos? Por su intermedio, presidente, José Tomás Otero, asesor del Ministerio de Economía. Adelante. Nosotros efectivamente, usted tiene un muy buen punto, y cuando nosotros estábamos preparando esta norma, siendo muy sincero, lo analizamos, pero el problema es que dentro del concepto de servicios se incluye una infinidad de prestaciones diferentes. Es decir, si yo voy al dentista, si yo voy a ver una obra de teatro, si yo voy a un concierto, si es que yo le pago a un carpintero para que me venga a hacer un mueble, etc. Y la dificultad que encontramos con esto es que al ser una infinidad de prestaciones distintas, todas tienen una naturaleza distinta y una temporalidad muy distinta de los bienes. Entonces, por poner un ejemplo donde existe una complejidad muy distinta de la entrega de un bien, si es que yo entrego este derecho para todos los, o sea, la imposibilidad de todos los servicios que el proveedor se puede retractar, tenemos que, ¿cierto? Por ejemplo, si yo establezco este derecho de manera absoluta, puede pasar que se vendan mucha cantidad de entradas para un concierto, una obra de teatro, y un minuto antes de que empiece la misma función, se devuelvan todas las entradas por este derecho a retracto y dejamos al proveedor en una situación bastante más compleja, dado que sí podría operar al derecho a retracto. Y así como existe este ejemplo particular, hay muchos otros servicios donde también se puede dar este mismo problema. Y la conclusión que nosotros tuvimos fue que en el caso de los servicios, dado que además estos evolucionan de manera muy dinámica, sobre todo hoy día con todos los temas online, en que efectivamente si yo arriendo un videojuego o arriendo una película o incluso tengo una cuenta para ver películas, todo cae en la categoría de servicios. Entonces el problema que tenemos con los servicios es que dado que es tan dinámico y tienen una naturaleza tan diversa respecto a la prestación de servicios, establecer una norma de esta característica puede ser bastante complejo de meter en el mismo saco contratos de prestación de videojuegos, contratos de transporte aéreo. Por ejemplo, yo también puedo, en el mismo saco entraría el arrendamiento de un hotel. ¿Qué pasa si es que yo arrendo un hotel en temporada alta y el mismo día antes de acudir a la reserva yo la cancelo por el derecho a retracto? Lo que nosotros nos encontramos en este caso con los servicios fue que existe una complejidad muy grande, y a nivel comparado en general, cada vez que se regula esto de manera amplia, las excepciones tienden siempre a tratarse de los servicios en general. Entonces nosotros creemos que la manera más fácil es simplemente dejar la norma actual de los servicios, porque creemos que regulándolo, sobre todo hoy día con la dinámica que existe en estos temas, podemos tener un serio riesgo de terminar afectando de peor manera a los proveedores y justamente a los consumidores, que al final lo que van a hacer los proveedores es probablemente cobrar un costo más alto para cubrirse de aquellos casos en que puedan haber ciertos retractos intempestivos. Muchas gracias, presidente. Bueno, tenemos que ir viendo cómo vamos resolviendo. Lo que quedaría pendiente, ya, yo entiendo que el Ejecutivo va a insistir en solo establecer, digamos, productos. Claro, como regla general, que no habrá derecho, perdón, que el proveedor no podrá oponerse al derecho de retracto en el caso de los bienes o productos. Está claro eso. Yo insisto que debiéramos en algún momento darle una vuelta a cómo regular el tema de los servicios,
para hacerlo más amplio, pero entiendo que el Ejecutivo sí lo ha planteado mucho más acotado. Pero lo que habría que precisar en la redacción es el otro punto, que es que la información sea entregada de manera destacada cuando el proveedor decide no reconocer ese derecho a retracto. Yo entiendo que aquí habrían requisitos, varios requisitos para que el proveedor pueda decir que no haya derecho a retracto. En primer lugar, que esté así establecido en el reglamento. Y en segundo lugar, que informe al cliente al momento de realizar la compra. Presidente, José Luis Uriarte tiene una propuesta al respecto. Sí, señor Fadich, secretario. Sí, José Luis Uriarte envió a la comisión una propuesta al respecto. No sé si él mismo quiere dar lectura. Sí, yo había mandado. Sí, yo no sé si estoy con micrófono, sí. Nosotros tenemos dos alternativas, la verdad. Es poder agregarle, que diga lo siguiente: en tal caso, el proveedor deberá informar al consumidor dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del producto. El reglamento señalado en el inciso anterior regulará la forma específica en que deberá informarse al consumidor sobre esta exclusión. Es una alternativa. Y la otra, más corta pero más precisa, es poder decir: esta información deberá tener un tratamiento similar al precio en cuanto a tipografía de la gráfica. Pero ahí yo creo que queda un poco mucho, digamos. O sea, en un cartel puede que no quepa cuando sale oferta y sale el precio gigante. Entonces nosotros creemos que con la primera que le mandé por WhatsApp al señor secretario, queda establecido que tiene que ser de manera inequívoca, de manera expresa, antes de que se firme el contrato, se pague el precio, y además le deja en posibilidad a la autoridad reglamentaria de ir más al detalle, en el fondo, de que sea aún más preciso. Presidente. Adelante. Primero, senador Arbó, y después el director. No, el director Cernac, presidente, prefiero. Después, a lo mejor. No, presidente, simplemente estando de acuerdo con la redacción que presenta Economía, señalar que el artículo 17G que usted leyó, presidente, la verdad es que fue redacción de acá del CERNAC, y lo cierto es que tenía una razón muy específica. Cuando estamos hablando de estos productos o servicios financieros, elementos de la esencia es conocer el CAE y el costo total del crédito. Sin embargo, en este tipo de ventas de productos, porque se refiere al precio del producto, ¿cierto? Al bien, y básicamente cosa y precio son elementos de la esencia. Sin embargo, cuando estamos hablando de productos que se venden por canales y por distintas vías, ya estamos hablando de una modalidad. Es decir, un producto se puede vender físicamente o a través de los canales remotos, internet. Entonces, incorporarlo dentro de la publicidad se refiere solamente a una alternativa modalidad de venta. Es por eso que creemos que quizás replicarlo directamente puede no ser tan adecuado, como establecer mecanismos efectivos de toma de conocimiento precontactual y consentimiento, incluso en términos simples y tecnológicos, del consumidor al momento de adquirirlo por la vía a distancia o tecnológica online, digamos. Nosotros creemos que es más adecuado en ese sentido la redacción que presentó Economía respecto al primer punto, ya que la publicidad está regulada en términos generales en la Ley de Protección al Consumidor y se refiere a elementos de la esencia, incluso promociones u oferta, aquello que pueda alterar la esencia de la oferta. Y aquí, como estamos hablando de una modalidad o forma de venta, creemos que podría más bien confundir al consumidor. Eso es, presidente. Muchas gracias. Y con el precio, porque lo lógico es que la persona vea el precio y vea que no tiene derecho a retracto. Porque, ¿sabe lo que pasa? Es que está instalado en el sentido común. La gente, los consumidores están convencidos que tienen derecho a retracto. No, yo estoy de acuerdo, presidente, en la medida que el canal sea exclusivamente online. Derecho a retracto. Y dice, ¿dónde apareció? Bueno, es que, entonces, lo que yo digo es que yo sé que, claro, puede que desde el punto de vista publicitario no sea muy bonito, ¿eh? Pero la única manera que los consumidores estén informados es con el derecho a retracto, porque es una excepción. Nosotros estamos de acuerdo, pero cuando la publicidad se refiere solamente a venta online, el problema es que hay varios canales de venta. Entonces, si incorporamos el retracto respecto de una modalidad de cómo se puede adquirir el producto. Pero estamos de acuerdo con usted. Si es modalidad solamente online la publicidad, debería estar incorporado. Se podría redactar algo en esa línea. O sea, lo que está planteando, perdón, presidente, lo que está planteando el director del CERNAC es que incorporar esta obligación de publicidad exclusivamente en las ventas a distancia o online
puede entenderse, a contrario sensu, que en las ventas presenciales directas no existe esta obligación de publicidad. Eso está planteando, entiendo yo, ¿no? Entonces, más bien, la lógica de la redacción debería ser donde hoy día está considerado la obligación de publicidad, el costo total del crédito, la carga anual equivalente. ¿Sí? ¿Eso es o no? Sí, en esa misma línea lo que nosotros hacemos ver es que hay elementos de la esencia de la contratación financiera que evidentemente tienen que incorporar estos elementos como sería el costo total del crédito. Ahora, cuando estamos hablando de una modalidad de venta, lo que no puede ocurrir es que el consumidor tenga una información publicitaria, que es una oferta obligatoria para el proveedor, en el cual se establezca un retracto que solamente opera por un canal de venta. Entonces creemos que si se va a incorporar así, debería estar en el mecanismo online, es decir, en la página web que se ofrece el producto, ahí sí que debería estar claramente establecido que no hay derecho a retracto si es que no procede. Sin embargo, no la publicidad por otros medios en los cuales se pueda generar la venta a través de otro canal, como podría ser el presencial. Eso es. Ahora hay un punto, presidente, porque una cosa es, como se planteaba acá en la discusión dividida por parte, la primera es la publicidad de que no existe derecho a retracto, ¿no es cierto? Es un punto. Lo segundo es que puede ocurrir que parte fundamental de la contratación sea las condiciones de despacho. Y eso es más complejo porque en general cuando uno observa en el comercio online en Chile, las condiciones de despacho se observan, se ven con posterioridad al pago. Y eso es un problema. Por ejemplo, si alguien requiere de manera urgente una cama, no sé, y por tanto se mete a un retail chileno y observa que la cama en uno es más barata que en el otro, y que hay derecho a retracto, fantástico, adquiere la cama, paga la cama, y cuando va después a ver las condiciones de despacho, resulta que la cama le llega el 25 de julio. No le sirve, si tenía urgencia para este fin de semana, necesitaba alojar a una persona que venía. Para poder retractarse de ese servicio, las empresas hoy establecen un conjunto de condicionantes. Que yo creo que, ¿por qué estoy planteando esto? Porque si bien la condición de despacho eventual o retiro en tienda hoy día se ve con posterioridad al pago, yo creo que debería verse con anterioridad al mismo, porque es cada vez, sobre todo en este escenario, es una condición, no digo de la esencia, pero de la naturaleza, digamos, del negocio. Entonces, ahí creo yo que hay que mirar también, porque si no ponemos algo a ese respecto, se nos puede también enredar. Y voy a hacer un paréntesis, un poco lo que decía José Luis, yo sé que están trabajando un reglamento para las ventas online, ¿ya? Me preocupa y me preocupó de sobremanera leer hoy día en la mañana al subsecretario de Relaciones Económicas, Rodrigo Yáñez, anunciando que hoy día Chile suscribe un acuerdo de economía digital con Singapur y Nueva Zelanda. Fantástico, estupendo, maravilloso, pero resulta que tiene un capítulo, según él mismo señala, donde se va a poder transferir datos. Y sería bueno que el secretario se enterara que a lo menos Singapur es considerado un país no adecuado desde el punto de vista de la Comunidad Europea ni de Japón. Y si Chile se obliga por un tratado internacional en materia de economía digital a entregar datos a un país no adecuado, se puede poner en riesgo el tratado con la Comunidad Económica Europea, dicho en palabras de la ministra de Justicia de la Comunidad Europea. Entonces, ojo porque aquí puede haber un problema mayor. Presidente, si me permite una precisión muy breve. La palabra. A mi entender, el derecho a retracto es una información relevante. Por decirlo de alguna manera, los proveedores pueden competir por si existe o no derecho a retracto. Y por tanto, ir a hacer una información destacada. No es lo mismo comprar con derecho a retracto que sin derecho a retracto. Porque si no hay derecho a retracto, yo tengo que pensar 2 veces en la compra. Y además, la información a la cual puedo tener acceso a través de, por ejemplo, Internet, puede ser insuficiente. Veo una fotografía del producto
pero no es lo mismo que ir y ver el producto, tocarlo, sentirlo, percibirlo por todos los sentidos, y ver su calidad, la calidad de los materiales con los cuales está confeccionado, etc. Entonces, a mi entender, se tiene que destacar si existe o no derecho de retracto, porque, reitero, es una información relevante y los proveedores pueden competir, no solo por precio, sino que también por derecho o no a retracto. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la propuesta del Ejecutivo, como digo, que si bien no me satisface el todo, pero la idea es que podamos avanzar y podamos aprobar, porque sí creo que es un avance, sí creo que la propuesta del Ejecutivo es un avance, y hay que destacarlo, y lo dije en la sesión de ayer, e insistí en que era un avance. En el reglamento, cuando se regula cómo se otorga esta información, si la decisión final fuera que fuera a través del reglamento, esa norma debiera referirse no solo respecto a los bienes y productos exceptuados en el reglamento, sino que también a los servicios. Porque no olvidemos que, como se va a dejar el derecho de retracto, perdón, la posibilidad que el proveedor se oponga al derecho de retracto en los servicios, a medida que informe, la forma de la información, esto es medio cacofónico, la forma de la información tiene que regularse para ambas hipótesis. Para lo de los servicios, en donde depende de la mera voluntad del proveedor, de acuerdo a lo que se está aprobando, y para los bienes y productos, que depende de la voluntad del proveedor, en la medida que así esté establecido en el reglamento. Entonces creo que tiene que ser para ambos casos la regulación de cómo se entrega la información. Director. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Acotar un punto que creo que es de la mayor relevancia, que efectivamente los principios que ustedes han planteado van absolutamente en la línea de la protección de los derechos de los consumidores en la contratación online, digital. Pero me gustaría hacer una precisión, que en los sistemas comparados lo que ocurre es que la ley establece principios y las bajadas son generalmente reglamentarias o derechamente administrativas, como ocurre en Norteamérica, por ejemplo, o en otros países donde derechamente la autoridad de consumo es la que establece algún tipo de interpretación o regulación que se aplica. Y ahí quisiera ser bien preciso en que hay autores que sostienen que nuestra ley de protección al consumidor es reglamentaria, porque establece regulación a veces demasiado específica. Por ejemplo, el derecho a retracto en materia de universidades se refiere al CRUCH, y el CRUCH va a cambiar. Entonces, yo entiendo que ustedes han tenido un tremendo interés, la capacidad de estudio, la responsabilidad y sobre todo celeridad en sacar proyectos de ley, pero se requiere que las adecuaciones a la ley del consumidor también tengan dinamismo, ya que el mercado es tremendamente dinámico, sobre todo en el comercio electrónico. Salen aplicaciones, salen nuevas tecnologías, y las leyes muchas veces quedan desfasadas, y el trámite legislativo, y destacando lo que ustedes han hecho, y quizás no muy políticamente correcto que lo diga acá, que ha sido muy diligente, muchas veces queda superado con la realidad. Entonces, que tenga una regulación reglamentaria es bueno para el consumidor, porque se puede ajustar de forma mucho más breve, mucho más dinámica, y es por eso que nosotros creemos que estas disposiciones que ustedes han planteado, si los principios están recogidos en la ley, reglamentariamente se puede hacer una bajada, y el SENAC después incluso puede hacer una circular interpretativa que se adecúe a los tiempos en relación, insisto, que es un mercado tremendamente dinámico, y siempre los proveedores van a sacar nuevas formas y mecanismos, y hay que estar adecuando la normativa. Ese es mi punto, presidente. Muchas gracias. Me la compra. Está claro que yo creo que nos vamos acercando a un acuerdo, pero la redacción que presentó Jimena hace un rato contribuye, pero todavía habría que precisar el tema del reglamento. El reglamento respecto a la forma de la información, si es que no está establecido la ley. Yo soy partidario que se establezca la ley, pero para ver si podemos generar algún acuerdo para ir avanzando. Presidente, está claro que esta regulación debería ser respecto de los bienes y servicios. Debería ser para ambos. Presidente, muy breve. No, presidente, solamente acotar que en materia de comercio electrónico se está trabajando en este momento entre el Ministerio de Economía y el SENAC en una regulación que está tomando los estándares más altos que existen en los sistemas comparados. Estamos hablando de un historial de precios, de que se va a informar el stock, se va a informar obviamente el tema del retracto, si hay mecanismos alternativos de resolución o EDR, y también lo que ocurre con los despachos y con la responsabilidad también de los proveedores. Entonces, eso se está trabajando con el Ministerio de Economía. Yo creo que y vuelvo a que entendemos que los principios tienen que quedar aquí recogidos, pero que la norma reglamentaria que está avanzando, y esperamos que pronto se den noticias de ella, puede regular esta materia exactamente en los términos que ustedes han planteado. Sí, no, pero lo que yo entiendo, presidente, perdón. Sí, adelante, señor Uriarte. Lo que yo entiendo es que, a ver,
nosotros creemos que en un reglamento se pueden hacer todas estas cosas, y además sabemos, cosa que ustedes no hemos podido compartir con ustedes todavía, que en el reglamento que estamos trabajando de comercio online están cumplidas muchas de estas cosas. Pero sin embargo, lo que yo entiendo, presidente, y lo que usted solicita es muy simple. Es que nosotros no solamente, o sea, que la ley diga que cuando por voluntad del proveedor en los servicios no hay derecho a retracto, la ley dice que lo debe comunicar, pero que nosotros digamos que el reglamento también va a decir cómo lo debe comunicar. Eso es verdad. Sí, o sea, a ver, primero, yo tengo un punto, yo tengo una diferencia con la senadora Rincón, pero tengo una coincidencia con la senadora Rincón. La diferencia es que a la senadora Rincón en general no le gustan los reglamentos. Yo cuando las decisiones son de carácter técnico, estrictamente técnico, sobre todo con los avances de la tecnología, prefiero los reglamentos a la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley es más pétrea, es más difícil de modificar, y el reglamento puede irse actualizando conforme a los avances tecnológicos. Y por tanto, siempre he sido partidario de que se delegue al reglamento ciertas materias de regulación, porque en los reglamentos tiene mayor dinamismo y se van actualizando con mayor fuerza. Pero como en el tema de los consumidores estamos hablando de intereses, de visión ideológica contrapuesta y una serie de otros antecedentes, prefiero más la ley que el reglamento. Porque la ley se genera a través de las mayorías y se generan acuerdos, consensos, y si no, bueno, se vota en el Congreso Nacional, donde está expresada la diversidad, podríamos decir, de la sociedad chilena, y en cambio los reglamentos dependen de la voluntad de la autoridad, del Poder Ejecutivo, cualquiera sea este, y por tanto podría irse de un extremo a otro, de acuerdo a las legítimas visiones que pueda tener un gobernante, pero que no necesariamente forman parte de un proceso de generación de una norma jurídica a través de la deliberación en que se expresa la pluralidad, como el caso del Congreso Nacional. Entonces, por eso le quiero decir que preferiría que esto quedara en la ley. La forma en la cual se tiene que informar preferiría que quedara en la ley que en el reglamento. Lo digo con todo su letra. Ahora, si finalmente queda en el reglamento, lo único que digo es que ese reglamento tiene que regular la forma en la cual se entrega esa información para todos los casos en que los proveedores digan que no va a haber derecho a retracto. Ya sea en el caso de los servicios, en que lo pueden hacer por su mera voluntad, o ya sea en el caso de los productos, en que se requiere que el producto o bien respectivo esté excluido en el reglamento. La norma propuesta como está solo se refiere a los productos en rigor. Y en verdad esta debería ser la misma regulación. O sea, cada vez que el proveedor dice que no va a haber derecho a retracto, tiene que informarlo. Y tiene que, independientemente si proviene de bienes o productos, si es con reglamento o sin reglamento. Y cada vez que así sea, tiene que informarlo de una manera tal que al consumidor no le quede duda respecto de que no hay derecho a retracto. Por tanto, tiene que ser de manera destacada. Y reitero, porque esto es una información relevante. Así como se compite por precio, se puede competir o no por derecho a retracto, porque un consumidor puede estar dispuesto a pagar un poquito más si es que tiene derecho a retracto. De hecho, si uno ve, por ejemplo, la oferta en Internet de hotelería, a través de un sitio que es Booking.com, que es uno de los más populares del mundo, los precios de las habitaciones son distintos con derecho a retracto o sin derecho a retracto. Sí. Con derecho a retracto son más caros, sin derecho a retracto son más baratos. Por tanto, un elemento que el consumidor puede tener a la vista es el derecho a retracto para ver en qué condiciones retracta. Ahora, en el sector turismo es evidente que eso tiene sentido, porque una persona puede decidir irse de vacaciones un fin de semana, por decir algo, irse un par de días a la playa, pero puede que exista un evento inesperado que impide que pueda tomarse esos días. Entonces, en ese contexto, prefiere pagar un poquito más ante la eventualidad de que se arrepienta o que no esté en condiciones de tomarse esos días y, por tanto, contratar ese servicio hotelero. Entonces, ahí el derecho a retracto pasa a ser un elemento relevante. No es un aspecto secundario el derecho a retracto. El derecho a retracto es muy relevante, tanto así que se distingue, que se diferencia en precios. Se cobra más caro con derecho a retracto y se cobra más barato sin derecho a retracto. Si es así, a mi entender, de toda lógica, que tiene que ser destacada esa información. Presidente, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer entonces la necesidad de un reglamento para todo lo que diga la letra B, porque ahora el reglamento está solamente en relación a lo que al listado de bienes excluidos, ¿sí? Entonces
El mandato de la ley a realizar un reglamento va a tener que ser de todos los casos establecidos en la letra B, que son cómo se informa, cuáles se excluyen y cuándo se informa, para que quede entonces un reglamento respecto a esto que vaya cumpliendo con toda la... Director. Presidente, Yo tengo una... Presidente, si me permite, muy breve, presidente, acotar que esto ya se está trabajando, porque recordemos que la ley del año 2012, la 20.555, incorporó en el artículo 30 de la ley del consumidor, en el inciso tercero, lo siguiente, que regula la información de los precios al público consumidor. Y dice la misma información que se refiere a los precios de los productos, además de las características y prestaciones esenciales de los productos o servicios, deberá ser indicada en los sitios de Internet en que los proveedores exhiban los bienes o servicios que ofrezcan y que cumplan con las condiciones que determina el reglamento. Es decir, bastaría con señalar que hay una característica esencial, el derecho a retracto, y con eso, en esta disposición, y relacionándola con el artículo 30, inciso cuarto, ya el reglamento tendría que tratar en cómo se informa el retracto, porque esto es obligatorio para todos los proveedores que ofrecen productos o servicios por Internet. Entonces, con eso se complementaría la norma de forma bastante clara, diciendo que es una característica esencial, y por tanto el reglamento regularía cómo se tiene que especificar si efectivamente tiene que haber un asentimiento previo o tiene que estar debidamente informado al momento de contratar, y se relacionan ambas normas, porque si no ya estaríamos hablando de otro reglamento y ya está regulado por este inciso, presidente. Perfecto, entonces tendríamos que esperar la propuesta de redacción. Senador Arboe, ¿iba a decir algo? Sí, solo a ver, yo entiendo y me sumo a lo que se ha planteado acá, que hay que esperar una propuesta de redacción, pero no quiero dejar pasar un punto que usted plantea respecto de la naturaleza reglamentaria o legal de ciertas normas. Yo creo que evidentemente el principio de legalidad recomienda en general que las normas básicas de derecho y la esencia de los derechos estén establecidos en la ley. Y eso es fundamental para efecto de garantizar que éstas respondan a un criterio de representación soberana, ciudadana, digamos, que tiene el Parlamento. No obstante, creo que es importante comenzar a observar que la vorágine de la evolución científica y tecnológica es de tal rapidez que circunscribir la forma de ejercer ciertos derechos al texto de la ley corre un gran riesgo de obsolescencia en el corto plazo. Y por tanto, por lo menos lo que hicimos en materia, por ejemplo, la ley de protección de datos, el proyecto de ley, es que fuimos consignando lenguajes evolutivos. Voy a poner un ejemplo. Si originalmente se planteaba la idea de que la notificación fuera por correo electrónico, se eliminó el concepto de correo electrónico y se puso medio digital, porque es probable que dentro del corto plazo ya el correo electrónico quede obsoleto como mecanismo de notificación y estemos viendo o mensajería instantánea u otro que la tecnología nos depare en los próximos meses o años. En materia de consumidores, yo creo que es lo mismo, porque la economía digital abre tal posibilidad de desarrollo, de prestación de servicios, de modalidades de prestación de servicios y de modalidades de ejercicio de estos derechos, que se va a requerir necesariamente buscar mecanismos institucionales que permitan tener una regulación que no quede o que no tenga el riesgo de obsolescencia en el corto plazo. Yo llevo trabajando ya por lo menos un año en una creación que intento que llegue a algún lado, yo no sé si va a llegar, pero intento, que es más bien una especie como de potestad reglamentaria compartida, una nueva institucionalidad en el derecho público, que lo que buscaría sería que mediante la ley se establezca la regulación de leyes marco y que luego se dote a una comisión conjunta entre Parlamento y Gobierno para poder materializar ciertos derechos o la forma de ejercer esos derechos y que esté sometida a evaluación permanente. Porque de lo contrario, mi percepción es que cualquier modificación legal siempre va a llegar atrasada y cuando salga va a ser aún más atrasada respecto de particularmente los aspectos tecnológicos y científicos. Entonces hay que buscar un mecanismo. Por eso yo no me cierro a la lógica del reglamento en la medida que en la ley quede establecido de manera expresa, categórica y clara
cuál es el derecho en su esencia y cuáles son las facultades en este caso de la potestad reglamentaria, que solo pueden afectar los derechos, nunca en su esencia, y en particular que podrían ir modificando ciertas condiciones de ejercicio de uso en función, insisto, de la evolución tecnológica y científica. Es una reflexión más de fondo, pero eso. No está fácil. Vamos a quedar a la espera entonces de la redacción, la nueva redacción. Y estamos trabajando en eso, presidente. Supuestamente íbamos a tener una sesión para despachar este proyecto, pero ahí vamos a necesitar muchas más sesiones porque es de una complejidad, pero bueno, la idea es que la ley quede lo mejor posible. Pasemos entonces a la indicación siguiente. Presidente, el numeral siguiente, perdón. Senador Galilea, antes Pedro, senador Galilea. No, era solo para que me pareció una muy buena acotación lo último que señaló Lucas del Villar, en el sentido de que así como es esencial a la venta del producto el precio, las condiciones, etcétera, que el derecho a retracto sea considerada una mención esencial. Y desde ese punto de vista quede obligatoriamente resuelto a nivel de reglamento el cómo se tiene que especificar, y que ese elemento también es el clave para definir la relación entre el proveedor y comprador. Así que me parece que la armonía legal para que el Ministerio tome en cuenta esa observación amerita ese comentario, simplemente. Gracias. Pedro. Gracias, presidente. La materia siguiente también se vio en la sesión anterior y se refiere al numeral 3, que el proyecto de la Cámara y aprobado en general por el Senado intercala un artículo 3 quater. Ayer dimos lectura que los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y formación técnica deberán otorgar gratuitamente una vez al año los certificados de estudios y de notas a solicitud del alumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional. También dimos cuenta de las indicaciones que se habían formulado respecto de este numeral y mencionamos las diferencias y los elementos nuevos que aportaba cada uno de ellos. Por ejemplo, la del senador Durana, la del senador Galilea y la del senadora Rincón. Hubo un debate y la comisión encargó a la Secretaría que preparara un texto refundido, subsumiendo en un solo texto estas tres indicaciones. Y es en el texto que está en la pantalla, en la columna de la derecha, donde dice indicaciones subsumidas. Entonces voy a dar lectura. Los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios y o de notas u otros análogos a solicitud del alumno, exalumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional. La emisión de los mencionados certificados deberá ser realizada a través de medios electrónicos y podrá ser solicitada hasta por 2 veces en un año. Asimismo, deberán otorgar también gratuitamente, al menos 5 veces al año, dichos certificados en papel, en caso de que el establecimiento no cuente con medios electrónicos o así sea solicitado expresamente por el solicitante. Dichos certificados deberán ser emitidos dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la solicitud. Ahí están todos los elementos que proponen estas tres indicaciones y lo que yo llamo a la comisión es que hay debería haber una mayor sincronía entre la cantidad de veces en que esto puede ser solicitado, porque tratándose de certificados por medios electrónicos, las propuestas eran que era 2 veces al año, y tratándose cuando se solicitaba en papel, la propuesta que se refiere a eso lo aumenta a 5 veces al año. Pero yo creo que era al revés.
¿O debería ser igual? No. La senadora Rincón propuso que papel fueran 5 veces al año, efectivamente. Sí. Pero yo la duda Creo que debería ser la misma cantidad de veces, sea electrónico o por papel. Perdón, ¿y por qué le vamos a dar la posibilidad del papel? Si la diferencia está que si tú lo haces electrónico, la persona puede imprimirlo cuantas veces quiera. Porque si tú abres la posibilidad de que te den el certificado en papel, te van a cobrar el costo del papel, el costo de la tinta, el costo de la persona que tiene que imprimirlo. En cambio, lo otro es un juego de algoritmos. No, también gratuitamente en todo caso. Sí. La senadora Rincón dice también gratuitamente. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que conversábamos ayer y lo comentaba el presidente de la comisión, es que la disposición en una base de datos de los alumnos actuales y de hace poco tiempo, es fácil. Pero si a mí se me ocurre ir a pedir mi certificado de nota a la universidad, probablemente implica una pega mayor, porque soy un tipo que salió de la universidad hace ya demasiadas décadas. Entonces, yo estoy de acuerdo que debemos ir hacia una disponibilidad de que uno entra, pone su root y sale el certificado automáticamente sin costo y sin nada. Punto. Información pública, porque finalmente mis notas son las mías y mi título es el mío. Pero hay un tema de antigüedad de los datos que puede llevar a un costo grande. Entonces, tenemos que mirar. Puede estar pidiendo esto. Justo en la mejor parte, senador Galilea, no lo escuchamos. Parece que tiene el mismo programa el senador Arboe. No, ya no, yo lo cambié. Y la otra sesión, cada que lo más importante no se escuchaba. ¿Es que dónde se quedaron? Y la última parte, solo la última parte. No, que entonces, como hay datos que están evidentemente en línea porque son nuevos, hay otros datos que son antiguos y por lo tanto la norma acá tenemos que hacer probablemente una distinción temporal porque hay ciertos antecedentes que sí van a costar un esfuerzo grande para la institución conseguirlo y otros que no van a costar nada. Eso era mi comentario. Es un punto bien importante. A ver, primero, yo creo que hay que distinguir entre información pública e información que no es pública. Y, por ejemplo, el título profesional es una información pública, tanto así que se registran en el registro civil. Y en la cédula de identidad aparece la profesión de la persona que lo ha registrado. Pero es voluntario, ¿eh? ¿Perdón? Es voluntario. Sí, pero es información pública. O sea, no. En cambio, la concentración de notas es información, no es información pública. No, es también, mira, hay un punto, mira. Este es un punto que fue debatido porque el Ministerio de Educación, en sus múltiples errores en materia de protección de datos, que ya son recurrentes, estableció, no por medio de una resolución, sino en la práctica, que la concentración de notas es de carácter público. Ahora, yo creo que está equivocado. Yo creo que está equivocado. Pero, de hecho, si tú vas a pedir la concentración de notas del colegio de Rodrigo Galilea o Sebastián Piñera, te la van a dar, lo cual yo creo que no corresponde. Pero bueno, el Ministerio de Educación ha accedido a esas solicitudes y en la práctica lo que ha transformado eso. Entonces, no está tan clara, creo yo, la naturaleza de la concentración de notas. Mi percepción es que es una información de carácter privada, toda vez que permite identificar a una persona, es un dato personal, permite identificar a una persona y no siendo anonimizada, esa información debiera estar protegida por la ley de protección de datos. Esa es mi opinión personal, pero no es lo que el Ministerio de Educación ha determinado en el último tiempo. Pues yo entiendo lo que puede ser público si una persona aprobó cuarto básico, aprobó octavo básico, aprobó cuarto medio. Sí, eso es público. La presentación de notas, yo tenía entendido que era reservado, por lo menos a mí me parece que es información sensible. Tanto así que, por ejemplo, hoy día los puntajes de la PSU se publican de una manera distinta. Se hacían en mis tiempos. En mis tiempos vendíamos pruebas de aptitud académica y se publicaban con el nombre y con el root y toda la información era pública. Y toda la familia se enteraba si es que y los amigos, si es que a una persona le había ido mal,
o bien en la prueba de aptitud académica y era objeto de bullying y todo tipo de situaciones bien complicadas. Entonces, bueno, pero está claro, habría que distinguir qué es lo público y qué es lo privado. Eso es relevante. Pero además, Rodrigo hace referencia a algo que también es relevante, que es que no toda la información hoy día está en medios digitales. La más reciente, si uno habla de los últimos 10 o 20 años, probablemente. Pero si uno quiere saber, quiere obtener, saber si está titulado un profesional de hace 40 o 50 años, no necesariamente la universidad lo puede tener, digamos, en línea. Esto es lo mismo que ocurre con el RUN. La runificación en Chile es a contar del año 82, 81, 82 en adelante. El RUN único nacional, que sea único y nacional. Tanto es así que respecto de la inscripción de las defunciones, como no existe número único, no había número único en los tiempos anteriores, muchas personas hoy día forman parte de los registros electorales, pese a que han fallecido y pese a que se emitió un certificado de defunción, porque no se asocia el nombre necesariamente. Ustedes saben que antes la gente escribían con 20 nombres y al momento de inscribir la defunción lo escribían con los 2 o 3 nombres con los cuales lo conocían quienes lo sobrevivían, los familiares que lo sobrevivían. Entonces lo que quiero decir es que esta no es una norma que sea aplicable para atrás en el tiempo sin algún tipo de límite de racionalidad. Y por eso, claro, 2 veces al año más bien son los 10 días lo que determinaría el plazo para que se corrobore la información. Yo entiendo que ahí está el plazo que tendría la institución para efecto de corroborar los registros y poder entregar la información. Porque en el caso de los más recientes, esos 10 días no serían ni siquiera necesarios, porque eso podría estar en línea simplemente. Pero en caso que se solicite la información de una persona que no está en los registros, digamos, no está digitalizada su información, obviamente ahí se tendrá que ver el registro manualmente, digamos, ver los papeles respectivos en la bodega de la institución para saber si efectivamente esa persona tiene un título profesional o no. Lo segundo, mira, yo no sé yo entiendo que esto se tiene que entregar rápido y de manera gratuita, pero tengo la duda con los 5 certificados, ¿eh? Porque en rigor una institución basta con que entregue un certificado. Ahora, claro, la persona dice, lo que pasa es que tengo que ir al notario, pero si uno requiere más certificados, ya, eso le corresponde al propio consumidor. Estoy hablando de las copias en papel, ¿eh? Pero una pregunta, Álvaro, ¿por qué? Dos cosas. Primero, ¿cuál
en una universidad haber aprobado esos ramos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Director. Presidente, ya que usted lo mencionó, esto que usted señala efectivamente ya se encuentra regulado. Está la ley 21.091 y está en el artículo 55 letra E, y establece precisamente esta condicionante o limitación legal respecto de ese tipo de exigencias al pago de este tipo de prestaciones, de servicios. Y eso lleva a reflexionar si efectivamente esta norma, entendiendo que es una aplicación específica de un derecho genérico que le asiste a los consumidores, que principalmente trata de evitar cobros por servicios, o más bien dilaciones, que podrían incluso ser configurados como abusos de posición dominante, ¿cierto? Porque un alumno podría querer tomar esos antecedentes para buscar otras alternativas de instituciones de educación superior. Efectivamente, en este ámbito de educación superior hay una superintendencia de educación superior que tiene un amplio ámbito de atribuciones, y esta sería una norma sustantiva también. Lo dejo simplemente planteado porque efectivamente este mismo tipo de asimetrías también se dan en la educación escolar. Y como dato adicional también hemos visto que la nomenclatura, es decir, cómo se distinguen este tipo de certificados, es distinto en la legislación especial. Se refiere a títulos, a grados y a términos también más amplios y específicos en relación a la naturaleza de estos certificados. Entonces quería hacer esa mención porque eso ya se encuentra regulado. Hay una autoridad sectorial que tiene plena aplicación. Se ha estado implementando la CES durante este año en relación a materias específicas. Y por último, también hay un mercado, digamos, de educación escolar, incluso informal, que también podría tener la misma asimetría y en esta abuso de posición dominante en términos de poder también entregar este tipo de antecedentes sin causar el pago, o derechamente un pago que podría ser excesivo, dada esta posición de asimetría que se encuentra la persona que cursó, el consumidor que cursó estos sistemas de servicio y que derechamente pagó por los mismos. Eso es, presidente. Muchas gracias. No, Álvaro no se escucha, está sin micrófono. De los senadores Galilea y Arboe son creativos en estas materias. ¿Cómo dejamos la redacción? Tratemos de dejar una redacción simple y donde quede claro que se tiene que entregar esta información, estos certificados. Yo creo que hay elementos, había elementos que ayer discutimos y que recogen un poquito la propuesta, que dice relación con la naturaleza de la información que debe entregarse, y ahí se había planteado que fuera certificado de calidad de alumno, certificado de, o de egreso, digamos, en su condición de estudiante. 2, certificado de concentración de notas. 3, de situación comercial, que no puede ser morosidad, porque la morosidad puede ser entendida en términos restrictivos. 4, yo había agregado, ¿te acuerdas el tema de los certificados de titulación para efectos de temas internacionales? Que puede ser interesante también. Luego, después de la naturaleza de la información, está la periodicidad. Y se había hablado de 2 o 5 meses. O 5 veces en el año, ¿ya? O hasta 5 veces en el año. Yo había planteado, cuando se planteó que fueran 2, yo dije, cuidado, porque puede ocurrir que el certificado de información de relación comercial, el certificado que se pide en enero o en marzo, no es lo mismo que el que se tiene que pedir en noviembre, porque hay un contrato de tracto sucesivo, y en consecuencia puede tener otra condición comercial. Por eso que las 5 veces me hacían sentido desde ese punto de vista. Tercero, tenemos naturaleza, tenemos periodicidad, después tenemos que ir la gratuidad a cualquier evento. En cuarto lugar, la redacción tenía que contener también el formato, y ahí hubo la discusión si era solo electrónico o electrónico en papel. Yo soy partidario de que sea solo electrónico. Y esos son los 4 elementos que debe tener la redacción, no más. La definición, presidente, va a tener que tomarla si son 2 o 5, y si es formato digital para todos o no.
Pero me puede mandar la redacción completa porque aquí solo se ve una parte de, de su trabajo. Sí, se lo mando enseguida. Ya déjelo ahí ya estamos claros. No, sí está bien, ahí. Claro. Ahí. Ya, entonces, Yo entiendo que, a ver, que el papel es solo para el caso de la institución no pueda entregarlo por medio electrónico. está bien. Si eso es así, claro. Bueno. Dice asimismo, deberán otorgar también gratuitamente, al menos 5 veces al año, dicho certificado en papel en caso de que el establecimiento no cuente con medios electrónicos o así sea solicitado expresamente al solicitante. No, ahí en ese caso es el solicitante el que decide. Dicho certificado deberán ser emitidos en Presidente. Presidente. Senador Durana. Compartiendo lo que ha dicho el senador Arboe, creo que efectivamente esta indicación debe considerar, y también lo que dijo Galilea, la condición de quienes vayan a solicitar el certificado, si son alumnos antiguos. Y el segundo punto es que en la cantidad de veces que se puede pedir este certificado, debemos recordar que quienes exigen el título y el certificado de título o de concentración de notas en original, fundamentalmente son los servicios de la administración pública. No así el sector privado, que le basta un certificado legalizado ante el notario. Por lo tanto, ahí hay un tema en relación al por qué finalmente existe esta oportunidad de las 5 veces en que alguien lo pueda solicitar, porque muchas personas postulan a los cargos del servicio civil o a los cargos de concurso público y deben acreditar el título profesional en original. Lo que me imagino también que a aquellos que no son muy preocupados les cuesta posteriormente que les llegue de vuelta esos documentos. Y en relación a lo digital, aquella institución pública que acredite que puede emitirlo de manera digital, obviamente queda exceptuada la norma, porque finalmente va a poder el usuario finalmente poder imprimir las veces que sea necesaria ese certificado y ese título personal. Pero no entiendo por qué es la distinción entre institución pública y privada de educación. No, yo no hablo de distinción en educación pública y privada, sino que hago distinción en que la persona que presenta su currículum vitae a un cargo de administración pública debe acreditar sus documentos en original. El cambio, el que presenta sus antecedentes para postular un trabajo en el sector privado, basta la fotocopia legalizada. Esa es la diferencia que hago. Perfecto. Presidente, después hay otro tema que también quedó pendiente en la sesión anterior y fue que es la lectura del
oficio que la Comisión acordó enviar a la Comisión para el Mercado Financiero. También tenemos una propuesta. Porque además va a empezar la sesión de sala y se va a ver en primer lugar el proyecto de servicios básicos. ¿Te parece que la podamos compartir en pantalla, a ver si la Comisión está de acuerdo con los términos? Yo le doy lectura mientras tanto. ¿Está en pantalla ya? Ya está en pantalla. Ya. ¿Doy lectura? Adelante, adelante. Dice, en sesión de esta fecha, la Comisión de Economía del Senado acordó por la unanimidad de sus integrantes oficiar a usted para que, si lo tiene a bien, la institución que preside informe sobre si todos los bancos e instituciones financieras están realizando una correcta interpretación de la ley número 20.009, reformada recientemente por la ley 21.234, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, particularmente respecto de seguros antifraude, y la responsabilidad del emisor del medio de pago en el caso de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar. Lo anterior debido a que organizaciones de consumidores han señalado que las instituciones financieras que intermedian tales seguros antifraude han reaccionado de distintas formas frente a este nuevo texto legal. Indican que algunas de ellas habrían dejado sin efecto el seguro por estimar unilateralmente que la cobertura corresponde a riesgos y siniestros que, conforme a la ley, les corresponde asumir, ofreciendo a los consumidores otros seguros complementarios que el consumidor puede voluntariamente contratar o no, que es lo que se entiende que es el espíritu correcto de la ley. Otras instituciones habrían dejado parcialmente sin efecto el seguro y han ajustado la prima unilateralmente de acuerdo a la cobertura que consideran subsistente. También habría instituciones que no han comunicado nada a la fecha a sus clientes y estos siguen pagando los seguros y los cobros de las respectivas primas respecto de riesgo que, conforme a la ley, les corresponde asumir a ellas. También es de interés de la Comisión conocer el parecer de la Comisión para el Mercado Financiero respecto a si el proveedor tiene derecho a dejar sin efecto parcialmente un seguro antifraude contratado en forma unilateral. Si tiene derecho a ajustar en forma unilateral la prima de acuerdo a la cobertura que unilateralmente considera subsistente, a qué control estarían sujetas tales decisiones unilaterales y qué derechos tiene el consumidor para controvertirla en el marco de lo señalado anteriormente. Es clave dilucidar lo anteriormente señalado porque podría haber clientes que siguen pagando prima por la cual no deben pagar, toda vez que ya están protegidos por la ley 21.234. Igualmente, la Comisión manifiesta su preocupación respecto al proceso de transición desde el antiguo marco legal al nuevo, en el sentido de no dejar desprotegidos los clientes en aquello que no está cubierto por la señalada ley y respecto de lo cual correspondería una reducción de la prima, aspecto que, por cierto, debía ser ratificado por el cliente. En el espíritu recogido en su oportunidad por el artículo 6º transitorio de la ley 20.555, la Comisión de Economía considera fundamental resguardar el cumplimiento del principio de información veraz y oportuna en favor del consumidor, especialmente cuando el proveedor deba modificar o ajustar los contratos de adhesión por la entrada en vigencia de una ley de orden público. Eso es, presidente. Pedro, mire, yo tengo una duda al principio porque dice la interpretación. Pero ¿sabe que aquí tengo un problema? Espera un poquito. Ahora sí. Mire, yo tengo una duda en la primera parte porque dice la correcta interpretación, y yo creo que es la correcta aplicación. Perfecto. Sí, interpretación y aplicación. Estamos preguntando si la Fiscalía de los bancos emitió un informe adecuado a la interpretación. Estamos diciendo cómo los bancos han aplicado la norma. Perfecto. Y eso es lo que queremos que se informe. Sobre aplicación. Sí, y en el penúltimo párrafo, o sea, queremos que la Comisión para el Mercado Financiero determine si la aplicación ha sido la correcta. La correcta. Y obviamente la aplicación es el resultado de la interpretación que hace el banco.
pero lo que fiscaliza la Comisión por el Mercado Financiero son conductas, es la aplicación de las normas por parte de las instituciones bancarias, si las están aplicando correctamente o no. Esto no es un seminario respecto de distintas tesis interpretativas. Oye, respecto perdón, más abajo, a ver. No. Y en el penúltimo párrafo, sí, ahí nosotros estamos dando una interpretación. Eso solo para que conste. sí, pero ojo, Álvaro. Sí. Sí, un punto. Lo que pasa es que yo haría mucho hincapié, más allá que el espíritu o la interpretación, es hacer mención expresa a lo que establece el artículo 5º, inciso final de la ley 20.009, que es esta ley, que dice, el emisor estará, de la ley 21.234, perdón, Sí. el emisor estará impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguros cuya cobertura corresponde a riesgos o siniestros que el emisor deba asumir en conformidad a esta ley. Si nosotros le reflejamos este artículo a la CMF, le decimos, perdón, nosotros queremos que usted fiscalice o regule la aplicación práctica de este artículo, puesto que los bancos han hecho una interpretación extensiva diciendo que no solo no pueden tener seguros respecto, o la cobertura respecto de lo que está garantizado por la ley que ellos responden, sino que además han cambiado unilateralmente las condiciones contractuales de los seguros. Perfecto. Vamos a mencionar también esa norma, el inciso final del artículo 5. Perfecto. No sé si hay otro comentario. El director CERNAC. Director CERNAC, adelante. Presidente, en relación a este punto que se conversó recientemente, el CERNAC también revisó algunos reclamos y hemos visto una práctica que se encuentra muy vinculada, que es básicamente algunas instituciones financieras, banco en particular, que han ofrecido ampliar las coberturas de forma gratuita a algunos clientes antes de la entrada en vigencia de esta ley. De forma tal que cuando entre en vigencia la misma, puedan justificar otro tipo de prestaciones que ya pasarían a tener un valor. Creemos que ahí podría verificarse varias contravenciones, pero en la práctica es que no se hizo ver al cliente que si vienen extensiones o coberturas de determinados riesgos que eran gratuitas, después iban a tener un precio, y por tanto, creemos que es uno de los temas que vamos a investigar y que evidentemente se estaría estableciendo una interpretación distinta a la que ustedes mismos han planteado en relación a la aplicación de esa ley. Y por otro lado, yo creo que el senador Alamán debe ser muy cuidadoso. El plebiscito no es objeto de voluntarismo. Senador Arboe, es una forma abierto el micrófono para que podamos salir de esta crisis. Y por último, presidente, muy breve, efectivamente se refiere a la información, y ahí también es importante el principio de la libre elección, es decir, del consentimiento expreso del consumidor. Creemos que esos son los elementos complementarios a la información. Sí, a ver, en el penúltimo párrafo nosotros estamos dando una interpretación. ¿Estamos todos convencidos que esa es la interpretación adecuada? Porque si igualmente ¿Cuál es ese párrafo, presidente? El que está ahí destacado, no me parece, es una preocupación más bien. Respecto del proceso de transición, desde el antiguo marco legal al nuevo, en el sentido de estar protegido a los clientes en aquello que no está cubierto por la señalada ley. Está ahí bien. Y respecto a lo cual, correspondería una reducción de la prima, aspecto que, por cierto, debería ser ratificado por el cliente. O sea, la interpretación que nosotros damos ahí, quiero preguntar si es la que tenemos todos, es que, en definitiva, corresponde reducción de la prima y tiene que ser ratificado por el cliente. Yo, presidente, tiendo a querer dejar la frase en corta, simplemente decir, igualmente la Comisión manifiesta su preocupación respecto al proceso de transición del antiguo marco legal al nuevo. Porque en estricto rigor ya no van a haber seguros para este tema. Ya no pueden haber seguros porque el banco, o sea, el cliente solo respondería si es que actuó con culpa grave o dolo, que es lo mismo, y ese seguro no existe. Nadie puede asegurar su propio dolo. Por lo tanto, no existe esa posibilidad de seguro. Entonces yo no me enredaría con reducciones de prima ni de nada, sino que dejaría simplemente que importa pasar de la transición de lo viejo a lo nuevo. Punto.
Ya, pues entonces O dejemos ahí el quizás punto. precisamente en este párrafo destacar lo que señaló el senador Arboe, lo que dice el inciso final, que precisamente a raíz de esta preocupación, en el entendido que el inciso final del artículo 5 dice que los bancos no pueden ofrecer seguros respecto a aquellas materias de las cuales sí tienen responsabilidad. Quizás sería donde ubicarlo. Eso no está dicho en ninguna parte. No, Ya en definitiva lo que está cubierto por la ley no se puede ofrecer. De hecho, hay una norma expresa en esa reforma. exacto. Lo ponemos ahí entonces. Lo que está cubierto por la ley, o sea, no se puede ofrecer un seguro que cubra lo que está cubierto por la ley. No. Porque en verdad no habría cobertura en rigor. Exacto. Sí. Presidente, yo me voy a tener que excusar porque tengo una reunión en paralelo en este minuto. Así que voy a tener que abandonarla. Sí, mira, vamos a quedarnos sin quórum porque yo como tengo que informar del proyecto en la sesión de sala, apenas empieza la sesión de sala. Presidente, pero ¿le parece que lo enviemos Sí. con esa Sí, observación? estamos de acuerdo. Ya, perfecto. Estamos de acuerdo. Déjalo hasta, corta esa frase en la palabra nuevo, punto. Sí, y ahí vamos a ponerlo del inciso quinto, el inciso final del artículo 5. Eso puede ser literal. Sí, igual, sí, por supuesto. Literal lo que dice el inciso, el inciso correspondiente. No. ¿Quiere mandarlo usted, presidente, o lo mando yo? No sé cómo se manda esto. Mándelo usted. Ya, perfecto. Sí, por acuerdo de la comisión. ¿Ah? Perfecto. Sí, por acuerdo de la comisión. Sí, por acuerdo de la comisión. Perdón, solo un punto. En ese párrafo donde dice que la comisión manifiesta su preocupación respecto a, yo diría que la solicitud expresa a la CMF de que fiscalice o regule la aplicación del artículo 5, porque ahí es donde están las empresas haciendo interpretaciones distintas. Es que habría que dar un párrafo y preguntar cuáles son las fiscalizaciones que ha hecho la CMF al respecto. Perfecto. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son? Perfecto. Sí, vamos ¿No a ver todos todos los elementos. José Miguel? Que la CMF informe cuáles son las fiscalizaciones que está haciendo al respecto. También. Perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Y cuándo citamos nuevamente, presidente? El martes, 9:30. Derecho proconsumidor. Seguimos con esto. Ya, perfecto. No, porque el gobierno ya expresó, yo entiendo, ¿está el señor Uriarte por ahí o no? Sí, que hacemos en esto. La prioridad del gobierno es este proyecto. Sí. Y está dando los dos con la misma. Sí, y yo creo que sería bueno intercalar el de turismo cuando tengamos subsecretario. Perfecto. Entonces, avancemos, tratemos de despachar la próxima semana y apenas se asigne la nueva subsecretaria, ponemos en tabla el otro. Perfecto. Bueno, habiéndose cumplido el objeto, la sesión se levanta. Gracias. Adiós.